Es un placer recibir al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Gracias por venir en forma presencial. ¿Cómo lo trae este primer año de gestión? Y como todo, signado por este momento tan difícil que vivimos, que agrega problemas y desafíos para la gestión, Bueno, naturalmente. Estuvimos hace un buen tiempo hablando con usted, ¿se acuerda el año pasado? Ahí había un montón de metas, vamos a ver si esas metas están en camino y se han podido cumplir, pero me gusta arrancar por el anuncio que se hizo por parte de Antel y este acuerdo con la ANI para el apoyo a la investigación y a la innovación de proyectos vinculados a las telecomunicaciones, ¿no? En ese sentido, vinculado al uso de datos, ¿no? Nos gustaría que nos cuente de qué se trata. Son $90.000 que Antel le transfiere a la ANI para proyectos de investigación. Y la contracara de esto, ¿no? Porque hay unos problemas ahora de conectividad, ¿no? Hay problemas del servidor, es decir, ¿cómo se entiende que Antel pueda tener de repente $90.000 para la investigación en telecomunicaciones y no podemos resolver temas que son de todos los días, ¿no? Por ahí vamos. Bueno, el convenio con la ANI claramente está vinculado al negocio donde nosotros estamos. El negocio de Antel es un negocio que, como decíamos, está en el centro del torbellino de la innovación y de la tecnología, y una empresa como la nuestra tiene claramente un objetivo de mantenerse en el liderazgo de la vanguardia tecnológica, y nos obliga a estar ahí. Y este es un paso más de colaboración entre dos entidades públicas, precisamente buscando el desarrollo de conocimiento científico, que si algo valorizó la pandemia en estos últimos tiempos ha sido precisamente el valor que tiene la ciencia y el conocimiento, que nos puede salvar en el momento menos pensado. Así que ahí es parte de una visión de Antel de mantenerse vinculada en la cuestión tecnológica. El otro tema creo que tiene que ver, es de otra naturaleza, creo. Tiene que ver mucho con la coyuntura o con los momentos que se están viviendo. Los problemas de conectividad que puedan existir actualmente en nuestra red. ¿No se resuelven con dinero los problemas de conectividad? No, yo creo que el problema, sí, la red es una de las fortalezas importantes de Antel. Depende de qué problemas de conectividad estemos hablando. Bueno, ahora claro, se cayó el servidor el otro día y en la zona de Parque Rodó, Punta Carretas, sí, unas 50.000 personas se quedaron sin internet. Como cuando ocurren fallas, normalmente son multicausales, ¿no? Existen una serie de factores. Esta fue una falla que afectó a un servidor que tiene que ver con el control de una porción de la red. Hay 20 de esos servidores. Falló uno de ellos temprano en la mañana. La maniobra de restauración, desde mi perspectiva, llevó un poco más de tiempo del que debió haber llevado la contingencia o el plan de contingencia, y terminó afectando en forma intermitente, en realidad no a todos los de esa zona, sino aproximadamente 50.000 personas que tuvieron interferencias y problemas. Y no es la primera vez que ocurre, además, ¿no? No es la primera vez que ocurre. Son ocurrencias que se dan y se han dado mucho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ingeniero, Sí. pero esos son inconvenientes que se dan de fallas de cosas que están funcionando. Pero quizá lo que más preocupe al Uruguay son los lugares del interior profundo que siguen en la prehistoria, o sea, no llega a la red, no tienen posibilidad de conectarse a internet, los chicos que quieren estudiar se les ve, pero es muy complicado. Pero primero quiero saber, ¿cómo se resuelve ese problema? Se resuelve con una mejora continua. ¿Cómo hacemos para que no se caigan más los servidores? Yo creo que eso tiene que ver con una profundización de la gestión y la mejora continua de procedimientos, que entiendo que en este caso, por distintas razones, como decía, multicausales, falló. Los servidores a veces fallan. Sí. De lo que se trata aquí es de tener procedimientos muy claros de restauración de las contingencias. Y en este caso lo que creo que ocurrió es que las maniobras se demoraron un poco más. Es afinar mucho la gestión, afinar mucho los procedimientos operativos, los manuales, la calidad. Usted me preguntaba si estas cosas se arreglan con plata. Claro. Y yo creo que, y lo he dicho, creo que lo dije en este programa. Porque por una vez la gente dice, le dan $90.000 a la ANI y yo no me puedo conectar a internet.
No, yo creo que la gente se puede conectar a internet. No, claro, por eso y digo, que pero nosotros tenemos una red robusta. las que no lo están pudiendo hacer, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, en el interior profundo de Por eso Bolivia, es lo que yo comentaba. por ejemplo, no hay fibra óptica todavía, ¿no? Sí. Pero El interior del Uruguay, desde nuestra perspectiva, y lo vimos el primer día que ingresamos, y creo que lo dije acá, es una deuda que tiene Antel, y es un rezago que coloca a una cantidad de compatriotas en una situación que realmente es una diferenciación horrible Sí, es un entre hándicap lo que son las espantoso, oportunidades que tenemos nosotros que estamos aquí en Montevideo y los que están especialmente, yo diría, en las localidades del interior profundo y rural. Nosotros hemos transformado... ¿Que son un 20% de la población? No, son bastante menos. Nosotros tenemos identificado aproximadamente 100 localidades del interior profundo y hemos puesto prioridad. Es realmente uno de los proyectos donde yo diría que enfoco mi atención casi diaria en estas situaciones, porque, a ver, hay muchachos, y esto se desnudó también con la pandemia, muchachos, trabajadores, gente que hace generaciones que está arraigada al terruño ahí en el interior del país, y que hoy sienten que no tienen la posibilidad de la vida misma que ofrece la modernidad. Perdóname, Gabriel, nosotros mostrábamos acá la otra vez una joven, estudiante de medicina, que tenía que hacer no sé cuántos kilómetros para ir abajo de un árbol para ver si se conectaba en el medio en un parcial que se le cortaba. Finalmente después fue a Montevideo, fue a la casa del novio. A ver, un trasiego bárbaro para dar un parcial, ¿no? Esos uruguayos fueron olvidados y nosotros hemos puesto el foco y la atención allí y tenemos, por ejemplo, para este año 2021 un plan que yo creo que es muy ambicioso de llegar a conectividad en 50 de estas localidades. Hemos acordado con Robert Silva, en la NEP, por ejemplo, porque a veces la dificultad está en encontrar los terrenos donde instalarnos, para que en 50 centros educativos del interior, y ya de paso vamos a resolver la cuestión educativa, podamos instalar radiobases de 4G, de LTE para conectividad, y estamos en ese camino y realmente, si yo diría logros y gratificaciones este año, es cuando vamos, por ejemplo, a Toscas del Sauce y ponemos allí una radiobase, o a Caraguatá, o Diego Lamas, pero o Paso ya Hospital. están identificados esos puntos. Sí, lo donde tenemos se van identificados, tenemos un cronograma, estamos llegando. ¿Y cuándo arranca el cronograma? Ya arrancó. Ajá. Nosotros, estos que mencionaba recién, Paso del Cerro, Diego Lamas, Paso Hospital, Caraguatá, Toscas, son de estos días. En unos días vamos a estar inaugurando en Tres Islas, nos queda Arerunguá, nos queda Talas de Miguelete. Tenemos bien mapeadas las necesidades. Creo que es una situación muy lamentable, como decía. Y no es de guita, y no es de guita eso. Mire, es de dinero, porque realmente tenemos que invertir seguramente aproximadamente 20 millones de dólares en esos lugares, pero son los 20 millones de dólares mejor gastados, ¿no? Yo creo que realmente, como empresa con vocación, empresa pública, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. ¿Y la fibra óptica? Y la fibra óptica también, de alguna manera... Porque es mejor tener la fibra óptica, ¿no? Son soluciones distintas. Porque esta solución es una solución, por eso es una solución, digamos, tecnológicamente inferior a la fibra óptica. Son distintas. La fibra óptica nunca va a llegar quizá a algún tipo de de localidades de 50 habitantes, ¿no? O de 30 habitantes, pero hay soluciones tecnológicas también con celular. El 4G que se viene, que va a ser una gran respuesta de conectividad y de modernización tecnológica, el 5G, que es la siguiente generación de móviles que nos va a tocar a nosotros instalar, va a ser una forma de darle conectividad de banda ancha a aquellos lugares más chicos donde la fibra óptica quizá no sea posible. Pero en fibra óptica también, me parece que es importante decirlo, nosotros en Montevideo tenemos fibra óptica, pero hay muchas ciudades del interior donde la fibra óptica también quedó por el camino. ¿Se acuerda que la otra vez incluso hablamos de la cifra, eran unos 140 millones de dólares, ¿no? Nosotros ¿Tiene estamos Antel la plata para hacerlo? Nosotros estamos en un camino. Este año hemos puesto prioridad en tratar de completar ciudades del interior que generaron algunas situaciones bastante irritantes, y es cuando se deja a una ciudad la mitad con fibra óptica y la mitad con cobre. Entonces este año estamos, por ejemplo, en Nueva Palmira, en Piriápolis, en Pan de Azúcar,
en Barros Blancos, en algunas localidades de Montevideo, como Barrio Satélite o Manga, que habían quedado también por el camino, las estamos completando. Pero de vuelta, aquí pongo énfasis en el interior porque es importante. El 80% de la inversión de fibra óptica de este año 2021, Antel este año la va a aplicar para el interior del Uruguay. ¿Y son esos 140 millones, esa cifra es Esa es la correcta? cifra de inversión aproximada que tenemos en el flujo financiero para este año y es una inversión importante, o sea, es un presupuesto de inversión realmente que mantiene un pulso inversor dentro de la compañía. Esta compañía requiere una permanente, como decíamos, necesidad de actualización y de expansión. Y aquí vemos, primero, que hay una red que tiene muchas carencias y después que a esa misma red le tenemos que hacer un salto de incorporación de nuevas tecnologías. Entonces nuestro plan va, básicamente, para tener una cobertura. El territorio hoy del Uruguay tiene una cobertura de 4G del 90%. Nosotros en un par de años queremos tener cubierto la casi totalidad del territorio, no digo el 100%, vamos a decir el 99%, porque siempre algún rincón va a ser inaccesible de llegar, capaz que hay que llegar con otras tecnologías o con otras soluciones. Y después vamos a dar el salto de 5G, que es darle más velocidad y otras prestaciones a esta red mientras avanzamos con la fibra óptica. Y ahí cuando quedaría obsoleto el 2G, por ejemplo, que hay personas que siguen teniendo, Sí, ¿no? nosotros- Y el 3G, ¿en qué momento dejarían de funcionar esas redes y pasaría todo el resto a lo nuevo? Nosotros queremos para el año 2023 tener el 2G, pensamos apagarlo en el año 2023. Se apaga. Queremos eliminar el cobre, por ejemplo, para el año 2023 El cobre, también. vamos a hablar de cobre ahora. Hablemos del cobre, pero me refiero a la red de cobre. ¿sí? Sí, el sí, Uruguay sí. ha desarrollado una red de fibra óptica, como sabemos, en las localidades urbanas, pero todavía de una manera que quizá se debió haber planificado de otra manera, porque es muy costoso, se solapa el cobre o las redes de cobre con la de fibra óptica. Entonces estamos en un proceso donde pensamos llegar al año 2023, a lo sumo el año 2024, eliminando totalmente la red de cobre Ay, no, en todo Gabriel, el país. no. Méndez, usted recién hablaba de la inversión, ¿no? Y la consulta que me surge hacerle es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Ese dinero se va a sacar de dónde? Porque evidentemente de algún lado tiene que sacarse. Si no se hizo antes, o fue por falta de voluntad política o porque no habían dineros. ¿Dónde se va a sacar? Y también consultarlo. Usted ya dijo cuál va a ser la inversión, pero después tiene que ser sostenida en el sentido del mantenimiento, funcionarios en esos puntos del país que a veces son alejados y de difícil acceso. ¿Cómo se va a hacer también la logística en ese sentido? Bueno, ¿por qué no se hizo antes? Eso no es una pregunta para mí, habrá que preguntárselo a quienes estaban antes. Optaron por otras inversiones. Yo, sin ánimo de polémica, y lo he dicho, creo que en algún momento Antel, en los últimos tiempos, había perdido el foco de lo principal, había distraído estratégicamente, por ejemplo, derivando inversiones a una cantidad de cosas que realmente no tenían que ver, por ejemplo, con esta cuestión central, que los uruguayos tuvieran telecomunicaciones. Los dineros provienen naturalmente del propio flujo de la compañía, y ahí donde tenemos que apuntar, como siempre, es a la eficiencia, a buscar un manejo adecuado de los recursos que pasa por ser muy buenos administradores, austeros, dedicar la plata a donde tiene que ir, no gastar en temas que son accesorios, que son distracciones, que son irritantes. ¿No cuando significa existen estas un carencias. nuevo aumento de tarifas? No, un aumento de Las tarifas. tarifas deben reflejar los costos. Y los precios y los costos, como sabemos, evolucionan por salarios, por dólar o por inflación. El desafío nuestro está en hacer las cosas mejor cada día y hacer las cosas con mayor eficiencia. Nosotros vamos a publicar en los próximos días algunas informaciones respecto a los resultados de gestión del año 2020, del año pasado, y creo que allí Antel, desde el punto de vista de la forma en que fue gestionada, tiene índices bien interesantes para mostrar, precisamente en la ¿Nos eficiencia. puede adelantar alguno de ellos? En la reducción. Bueno, por ejemplo, que el margen de rentabilidad, que tiene que ver básicamente por la disminución de costos, es el más alto histórico de los últimos, creo que 10 años. Entonces se pueden seguir bajando las tarifas. Nosotros hemos cumplido Si el con, margen de también, también es interesante, podemos hacer un análisis. En este tiempo de pandemia, Antel llevó adelante varios planes de apoyo que podemos conversar, pero hubo uno que fue muy claro, que fue
encontrar la manera de aliviarle a los uruguayos lo que significaba tanto la disponibilidad de la conectividad como el costo de la conectividad. Entonces hicimos promociones muy importantes en términos de los costos, por ejemplo, de las recargas de los gigas. Se aliviaron con promociones muy fuertes instalaciones. la capacidad de ponerse en las instalaciones, además de aliviar la deuda para casos demorosos. Y notoriamente, no sé si ustedes lo vieron, por supuesto que lo vieron, en el esfuerzo de promover el cuidado de la salud de los uruguayos y la gratuidad de la conectividad educativa en los últimos 2 meses, donde nos exhortaron a movernos menos y a quedarnos en nuestra burbuja, hicimos una promoción regalando 10 gigabytes a todos los usuarios y 50 gigabytes a los Universal Hogares y a los planes Ibirapitá, es decir, a los hogares más vulnerables. Cuando uno analiza el costo promedio del giga vendido a la población en general en esos términos, va a observar que realmente el precio de la conectividad en Uruguay en los últimos 12 meses ha sido históricamente muy bajo en términos reales, en función de estas circunstancias. Y eso se puede hacer por la pregunta de Magdalena, aplicando mejor los recursos, gastando menos en despilfarros de publicidad o en cuestiones... No hagas otra arena, no, lo único que te pido es que no hagas otra arena. ¿Cuánto se ahorró? ¿Cuánto se ahorró el año pasado? Nosotros cumplimos con el objetivo de la OPP. No quiero tirar cifras aquí que no sean precisas, pero estamos hablando del orden de un 15% del ahorro en lo que se llaman los costos que no están asociados a la actividad. O sea, nosotros podemos ahorrar en estructuras administrativas o en conceptos como la publicidad, que notoriamente sabemos y se ha comentado que fue excesiva. Donde no vamos a ahorrar es en aquellas cosas que necesitamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es decir, por ejemplo, se puede haber ahorrado en la compra de terminales, pero no porque queríamos ahorrar, sino porque la gente en la situación que vivíamos no estaba dispuesta a renovar su terminal. O sea, ahorramos en las cuestiones que no eran centrales a tratar de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Pero, ¿y ese ahorro, cómo se va a distribuir? No, eso es parte del manejo de la compañía, es decir, nosotros generamos ingresos. No, te lo pregunto, pero de repente pueden haber más medidas de Bueno, entre otras cosas, nosotros le aportamos a las rentas generales y al gobierno aproximadamente 80 millones de dólares por año. El Eso agujero es parte negro de una contribución. Sí, pero la renta Es general el después, agujero negro, ingeniero. Como hacía la UTE, o lo sigue haciendo, ¿no? Que tiene superávit y todo lo que gana se lo manda a rentas generales para después tapar los agujeros de rentas de generales cosas. Es un agujero satisfacer negro. la necesidad del gobierno central. El gobierno central debe aplicar Está esos bien, recursos. o sea, es parte de la metodología. Es parte del aporte que la empresa hace a su accionista. Pero es que un el mandato, Estado la uruguayo. empresa pública tiene el mandato de llevar siempre todas sus ganancias a rentas generales. Nosotros negociamos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto todos los años un plan financiero que, como decía, lo bueno ha sido que hemos podido mantener un nivel de inversiones a nivel histórico adecuado, y ese plan financiero nos impone cuál es nuestro nivel de gastos, cuánto vamos a invertir para hacer las cosas que tenemos que hacer y cuánto de eso vamos a aportar a rentas generales o eventualmente a pagar deudas. Antel no tiene, afortunadamente en ese sentido, mayores obligaciones financieras ni pasivos, salvo alguno de la Antel Arena que quedó allí, un fideicomiso, pero en ese sentido tenemos una empresa desde el punto de vista financiero con una estructura sana. Gurméndez, le quería cambiar de tema y en octubre entra en vigor la portabilidad numérica que se aprobó en la LUC, así que se supone que cada uno, si queremos cambiar de compañía de celulares, podemos mantener nuestro número. ¿Ya se comenzó con los ensayos? ¿Cómo se está adecuando el sistema para que el 1 de octubre comience a funcionar? Ese es un proyecto en el que estamos involucrados todos los actores del área de las telecomunicaciones. El paso concreto en este momento es un proceso competitivo que está llevando adelante un comité de portabilidad numérica que trabaja en el ámbito de la URSEC, la unidad reguladora, donde están representados el gobierno a través de AGESIC, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, URSEC, y después los operadores que estamos en competencia, que son las otras dos y Antel. Y allí estamos trabajando para seleccionar lo que se llama una base de datos, que es una suerte de software, para decirlo de alguna manera, que es un elemento central para que pueda operar esa situación donde es el sistema que sabe
el número de Jimena, Claro. a qué operador pertenece, porque ya no lo vamos a saber en función de cómo empieza la característica del número. Entonces estamos en ese proceso que es parte de lo que tenemos que hacer para octubre. Adentro de Antel, nosotros estamos llevando adelante otros planes que tienen que ver con posicionar a la empresa en Eso. este nuevo contexto Pero competitivo. ¿se tratará de incentivar a la gente como para que se quede en Antel, por ejemplo? No, para que se quede no, para que vengan a Antel. Para que vengan. Claro. Nosotros queremos Sumar. aprovechar la oportunidad para Claro. captar Y las clientes. demás, la las fecha las de demás octubre, compañías perdón. lo mismo, ¿no? La fecha era en octubre, pero La ayer fecha- URSEC anunció la extensión de la apertura de licitación. ¿Eso puede atrasar? La fecha de octubre es la fecha que está en el cronograma previsto por el decreto del Poder Ejecutivo. Todas las partes están tratando de cumplir ese cronograma porque es un mandato, pero lógicamente los procesos deben llevarse adelante. En este caso es una licitación, cumpliendo con las etapas administrativas, las garantías para que Claro. la licitación Así- se haga como se debe hacer. Como le decía, ayer URSEC en un comunicado extendió la apertura de licitación. ¿Eso es porque no hay empresas que se estén presentando? No, se presentaron varias empresas. Ajá. El proceso es un proceso de doble etapa para darle más claridad y transparencia. Es con 2 sobres, con una precalificación y después la apertura de un sobre económico. Y vio cómo son las licitaciones. En las licitaciones todos compiten, han planteado algunos recursos y notas, y bueno, hay que contestarlas, hay que darles vista, ponerlos de manifiesto y resolver en función de la mayor claridad. Y esa es la decisión que entiendo que la URSEC ha tomado en las últimas horas. Méndez, no queremos que se vayan a hablar del robo de cables y el tema del cobre, ¿no? Porque siempre se habla que Uruguay no es productor de cobre, sino que es exportador de cobre. Increíble, ¿no? Y en las últimas semanas ha habido unos cuantos actos vandálicos en la red, ¿no? Es decir, ¿cómo está trabajando Antel en ese sentido? ¿Puede echarle mano a eso? Sí. Claramente es un tema delictivo, pero de todas maneras, me parece que Es desde UTE, Antel es se UTE y puede- Antel, son los dos. Es UTE y Antel. Es UTE y Antel, son los dos, ¿no? Ha quedado algún que otro chorro electrocutado, ¿sabías? ¿No? Sí, También, además sí, es sí, peligrosísimo. sí. Pero es insólito que siga Claudia, pasando usted eso. decía que este tema ha recrudecido en las últimas semanas y yo el otro día en Antel, en el archivo, me trajeron una entrevista en Canal 4 con Daniel Castro en el programa de la mañana de aquella época, de cuando yo era presidente del año 2003, hablando del robo de cables de cobre en el Uruguay. Entonces, como decía Martín, el tema del cable de cobre y el robo de cobles, ¿a qué obedece? El cobre es un valor. Y entonces hay una situación evidentemente criminal o delictiva de alguien que busca robar ese valor. En el caso de los cables de Antel, funden el cable, le sacan el plástico y después lo van reciclando y lo van comercializando. En un mercado negro, además, ¿no? Es un mercado negro, es un mercado gris y es un mercado blanco. Que, a ver, primero, no es un problema de Antel. No, Antel claro, tiene está cobre. claro. Es un problema, por ejemplo, de AFE, que le roban algunos elementos de cobre del material rodante viejo de chatarras. Es un tema de UTE, es un tema de algunas radioemisoras que han sido afectadas, es un tema del alumbrado público, o sea, es un tema bastante general. A mí me gusta a veces buscar siempre dónde está la parte económica del asunto y francamente si uno observa, por ejemplo, la gráfica con el valor del precio internacional del cobre, estamos en este momento en un momento de muy alto precio de las commodities, entre ellos el cobre. Entonces eso es un incentivo. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay gente que tiene una organización evidentemente delictiva, que trabaja en esto, y hay otro grupo de gente que hace, por ejemplo, compra un termofón en un remate, un bobinado de un motor en un remate, lo funde y lo vende a una actividad lícita, que es la del reciclaje del cobre, que genera puestos de trabajo. O sea que hay un mercado delictivo que es el que hay que perseguir. Y lo que nosotros estamos haciendo es trabajar muy de cerca con el ministro del Interior. Hace un par de días fue público que pudieron encontrar a alguna gente. Le damos la información, hacemos todas las denuncias, mapeamos. Nos hemos juntado hasta con el sindicato de Antel para que ellos también ayuden a denunciar estas situaciones. Y estamos trabajando también con el ministro de Industrias, con Omar Paganini, porque el Ministerio de Industrias tiene la responsabilidad legal de llevar adelante un poco lo que podía ser la policía del cobre, es decir, el registro de las empresas comercializadoras, la capacidad inspectiva y estar arriba para detectar cuál es el ciclo o la parte legal del reciclaje del cobre y cuál es la ilegal. 10 Lo millones más de dólares. triste, 10 millones de dólares exportaron de cobre, ¿no? Un 10 país que no millones de produce dólares cobre. de cobre, pero en el análisis que hemos hecho,
lo que nos roban en Antel y lo que nos roban en UTE representa menos del 1% de esa exportación. Pero, a ver, a Antel le robaron 3.300 kilos de cobre en el año 2020 y 2.200 kilos de cobre en el año 2019. Representó $500.000 de reposición del material, la obra, pero lo que no se mide, perdón, y de pérdida de tráfico también, de la gente que no se pudo conectar. Exacto. Y horas de trabajo de nuestra gente, porque ustedes no saben el trastorno que significa esto, porque ¿qué es lo que pasa? Van a buscar el cobre, pero las redes de Antel hoy son de fibra óptica. Entonces cortan el cable para buscar el cobre, se encuentran con la fibra óptica, que en sí la fibra no vale nada, porque es un hilito de vidrio, y lo dejan cortado. Y eso es el trastorno más absoluto para un barrio entero, para una localidad como Las Piedras, y lo que no se mide en estas cifras es esa cosa espantosa que viven las familias que se quedan sin la clase, sin el cuidado de la salud, o todas las cosas que hoy tenemos que hacer desde nuestras casas por el hogar. Así que estamos realmente ocupados y trabajando muy cerca, y hay una gran sensibilidad del ministro Larrañaga y del viceministro Maciel en este asunto, y para entender la complejidad del tema, esto no es una actividad de combate al delito que se lleve simplemente persiguiendo chorros, sino que está en el ámbito de delitos complejos del Ministerio del Interior. Interesante lo del Ministerio de Industria, ¿no? Si se va a hacer una policía del cobre, me parece interesante. Ellos lo hacen y trabajan en eso, y estamos realmente en un ámbito de mucha coordinación respecto a este tema. Es un gran trastorno. Gracias por venir, en serio. Gracias a ustedes. Sabemos que es un esfuerzo la presencialidad. Sí, quería hoy, preguntar ¿no? una última cosa. Bueno, ¿puedo? hágale. Ingeniero, ¿qué va a hacer cuando el amigo Elon Musk empiece con los satélites estos de baja altura, con una internet barata, regalada por lo que está hablando? ¿Cómo va a competir Antel? ¿Cómo va a ser? Porque va a ser un contacto directo del satélite con el usuario, y Antel la van a bypassear. ¿Qué tiene? ¿Ya tiene algo previsto Antel en eso? Yo creo que esas son las cosas fantásticas que tiene la tecnología. Este hombre va a lanzar 12.000 satélites de órbita baja y ha logrado resolver un tema que antes con los satélites no se podía lograr, que era muy buen ancho de banda y muy baja latencia, que es eso de poder jugar o poder hablar, intercambiar. Es una solución que sabe que no le voy a contestar yo la pregunta, se la va a contestar el propio Elon Musk. Elon Musk, difícil llegar. No, es que nos dijo, lo dijo en una conferencia en marzo del año pasado. Dijo, esto es una solución para aquellos que tienen la imposibilidad de recibir otra solución por banda ancha. Es decir, aquel que está en un lugar apartado, no en una localidad, en una sierra, en un lugar recóndito, en África, en el sur de Argentina o en Chile, o quizá en el Uruguay. Los pueblitos uruguayos de los que habla el Pero comienzo no, porque de no esta es, él conversación. lo dijo, no es una solución para los pueblitos. ¿No? A los pueblitos Antel le va a llevar el 4G y le va a dar con las radiobases de celular banda ancha, velocidad y latencia, y además precio. Porque la solución de Musk, por lo menos hoy, es cara. Es buenísima, como él lo decía, porque es ancho de banda y es buena, pero no es para competir ni con la fibra óptica a nivel urbano, ni para competir con el 5G, ni para competir. Entonces, ¿sabe una cosa? También lo dijo Musk, de alguna manera, si Antel no ha podido darle o no le va a poder dar una solución a ese señor que está en un establecimiento rural profundo, con una tecnología, bueno, bienvenidas ¿No las podría ser tecnologías. Musk un proveedor de Antel? Además, nos podemos complementar, porque esa red necesita también de algún soporte terrestre, y es probable que nosotros también le podamos, de alguna manera, complementar. El mundo hoy está absolutamente integrado, y entonces a veces somos competidores en una cosa y nos complementamos en otra. Pero en este caso, el propio Musk lo dice, esto es una solución para gente que está muy alejada. Quirúrgica, y es una, sí, y bueno, y si nosotros tenemos una solución mejor que Musk, trataremos de llevarla. Hoy nos estamos dedicando al 5G, a estas localidades de interior y a todos. Y sabe una cosa, otra realidad, la tecnología es dinámica y cambia las cosas, y no podemos cerrar los ojos. Hay gente que dice, hay que prohibir que venga esto. Dice, no se pueden prohibir estas El cosas. 5G, dice usted. No, a Musk. Hay que dejar que no use el espectro, la URSEC tiene que regularlo, puede competir con Antel. Y yo digo, no compite, porque son más o menos 750 personas que tienen una solución de Antel hoy para situaciones a las que Musk prefiere o quiere atacar o resolver en el Uruguay.
Porque en el Uruguay, como tenemos el 90% del territorio, no hay tanta oportunidad como decíamos en el sur de Argentina o en Chile. Pero es una solución de $500 de instalación y de $100 por mes. No es para todos nosotros. No para todos, claro que sí. Gracias, ¿está? Sí, Perdona, sí, me olvidé que no. querías preguntar eso, porque No. está muy preocupado Fablet por el Pero tema. es que hay que estar muy atento a la tecnología. Mire, en el año 2003, nosotros discutíamos con el sindicato de Antel y con una cantidad y con algunas fuerzas políticas la desmonopolización de las llamadas de larga distancia internacional. Había gente acá que decía que era una barbaridad, que Antel tenía que mantener el monopolio de las llamadas internacionales porque era la manera de defender a Antel. Hoy nosotros hablamos llamadas internacionales a cualquier lugar del mundo, la China o la Cochinchina, por WhatsApp, y eso cuesta 0 pesos. Entonces, digo, la realidad tecnológica nos pasa por arriba y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Decía Darwin, ¿se acuerda? No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Entonces hay que reconocer las realidades, especialmente en este mundo de cambio tecnológico, y ahí volveríamos de vuelta al convenio con la ANI. Sí. Muchas gracias por Muchas venir, gracias. en serio. Lo tuvimos acá al presidente de Antel para, bueno, un poco repasar cómo han sido los resultados del primer año de gestión, todo lo que se viene, ¿no? Finalmente, ¿cuánta gente seguramente usted está en su casa y dice, estoy deseando poder cambiarme de compañía y mantener el número, ¿no? Porque a veces hay mucha insatisfacción. Yo no voy a decir a qué compañía te cuento, pero hay compañías que de repente, si vos tenés dos líneas telefónicas y te sobran de repente gigas de una al final del mes, naturalmente capaz que se la podías traspasar a la otra línea que también es tuya para gastar eso. No podés. No, hay cosas que no se pueden. Entonces yo creo que esto va a ser bien saludable para todos los usuarios, ¿no? Porque los beneficiarios vamos a ser nosotros. ¿Cómo Vamos a hace, tener mejores condiciones va a haber una competencia ahí para llegar al mejor servicio, ¿no? Claudia María, usted que sabe todo, ¿cómo hacen los carriers, las compañías para llamarme y ofrecerme, yo sé que vos estás en esta Sí. compañía, Estoy en la misma, no soporto más. Ya le digo, ¿qué por es favor, esto? no me llamen más. ¿Pero cómo es esto? Sí, a mí me ha pasado. El Avias también. Data, ¿te pero acordás no hay Avias Data, perdón. No lo sé, además te llaman de varias, ¿no? Porque estás a punto de vencer tu contrato, entonces te ofrecen No un se aparato. enoje, me dice, no se enoje. Sí.